Es- La semana pasada estábamos observando que Dios está con nosotros, ¿no? Ese fue el título. El día de hoy vamos a observar una segunda parte, ¿no? La semana pasada les dije que Génesis 26 básicamente nos muestra que este es el tema principal porque se observa en tres ocasiones muy claras que Dios promete estar con Isaac, ¿sí? Lo hace en el futuro, o sea, hace una promesa hacia el futuro, dice, yo voy a estar contigo, lo hace en el presente, yo estoy contigo el día de hoy, y lo hace a través de Abimelech hacia el pasado, yo estuve contigo, ¿ok? Y esos tres tiempos son los que tenemos que recordar nosotros. Cada vez que nos ponemos a pensar en esta idea de que Dios está con nosotros, tenemos que recordarle en estos tres tiempos. Dios promete estar con nosotros en el futuro. Dios está con nosotros en el presente. Y Dios ha estado con nosotros ya varios años en el pasado. ¿Sí? Y esas son cosas, realidades que nos motivan bien profundamente. La semana pasada observamos la promesa de Dios, de que va a estar con nosotros en el futuro. La semana pasada entonces estuvimos pensando, por ejemplo, que Dios tiene promesas en su palabra que nos muestran que Él dice, yo voy a estar con ustedes siempre. Y entonces puedes estar seguro que la próxima semana va a estar contigo, que dentro de unos años va a estar contigo, que cuando venga la dificultad va a estar contigo. ¿Va? Entonces eso es lo que vimos la semana pasada. Dios promete que va a estar con nosotros. Eso nos tiene que ayudar a siempre tener seguridad. ¿Va? Ahora, el día de hoy vamos a verlo hacia el presente y hacia el pasado. Presente y pasado. Y vamos a hacerlo a través de la historia de Isaac y su conflicto por los pozos. ¿Ok? Pues vamos a leer la historia, ¿va? Esa historia se encuentra en Génesis, capítulo 26, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta casi terminar el capítulo. ¿Va? Génesis 26, versículo 11. Y denme 2 segundos, vamos a ponerla. Aquí está. Génesis 26, versículo, vamos a leer desde el 11. Dice así: Abimelech ordenó a todo el pueblo: el que toque este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Dice el versículo 11. Versículo 12. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre Abraham les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Y entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso le llamó al pozo Esec, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sidna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. De allí, Isaac subió a Beerseba. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia, por amor de mi siervo Abraham.
Y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Vamos a comenzar por esa sección, porque está muy larga la sección y quiero que recordemos bien la historia, ¿va? Entonces, si notan ahorita, lo que estamos viendo es un conflicto. Es un conflicto entre Isaac y la gente de Gerar. La gente de Gerar, básicamente empieza a envidiar a Isaac porque está prosperando. Empieza a envidiarlo porque donde sea que va Isaac, está encontrando pozos de agua. ¿Por qué eso es envidiable? Porque en este momento, si recuerdan el contexto, se encuentra en un punto de sequía. Hace, hace unos versículos, básicamente se observó que en la tierra había sequía. Chequen el versículo 1. Hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Eso está haciendo referencia a que hubo una sequía. El clima estaba tan fuerte que las plantas estaban muriendo. Si las plantas se mueren, el ganado se muere. Y si hace tanto calor, el agua también escasea. Y parecía que Isaac estaba teniendo todo esto. Si tienes agua, tienes para plantar. Si tienes para plantar, tienes para ganado. Si tienes para ganado, entonces tienes para siervos. Y entonces crece la influencia de Isaac. ¿Ok? Ahora, quiero que nos pongamos a pensar, primero que nada, sobre este pasaje, en la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo esto se nota que es la obra de Dios, ¿sí? Ninguna de estas cosas estaba sucediendo por la habilidad de Isaac, porque es imposible que una persona vaya y diga, cuando yo acabe aquí, va a haber un pozo, va a haber una fuente de agua. Es imposible, ¿sí? Una persona no lo sabe. Básicamente está al azar haciendo estas acciones, ¿no? Empiezan a cavar, piensan que puede haber algo, pero quien decide qué va a surgir de ahí es el Señor, es Dios, ¿sí? Entonces aquí se nota que la obra que estaba sucediendo era la obra de Dios. Entonces era su gracia. Y quiero que acentuemos nosotros qué tan grande es su gracia, porque no era solamente que le estuviera dando pozos a una persona, y ya, le estaba dando pozos a una persona que hace unos pocos versículos había sido una persona falta de fe. Isaac, solamente unos versículos atrás, había desconfiado por completo del cuidado de Dios. Si se acuerdan ustedes, la historia que está justo antes de esto es que Isaac entra a la tierra de Gerar y cuando entra empieza a mentir sobre la identidad de su esposa. Él dice, es mi hermana. ¿Por qué lo dijo? Él lo dice, fue porque temió por su vida. Chequen el versículo 7. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Estaba temiendo por su vida y dijo, no voy a confiar en la promesa de Dios. Dios me dijo que iba a estar conmigo, pero aún así voy a temer por mi vida, ¿sí? Entonces Dios no tenía ninguna razón para decir, ok, voy a respaldarlo entonces. Está desconfiando de mí, lo voy a respaldar entonces. No tenía ninguna razón para decir eso. Simplemente es algo que surge de la gracia de Dios. A pesar de que no confío en mí, aún así voy a respaldar a Isaac, porque yo prometí, voy a estar con él. ¿Sí? Entonces noten qué tan grande es la gracia de Dios. Aquí Isaac no estaba actuando bien. Aquí los únicos que actuaron bien fueron los que ni siquiera conocían a Dios. Porque si ustedes observan a Abimelech, que era una persona pagana, eso es, que tenía dioses ajenos, él es el único que dijo, respeten el matrimonio de estas dos personas. ¿Sí? Isaac no dijo eso. Isaac dijo, voy a desconfiar de Dios y voy a tratar a mi esposa como si fuera una persona diferente, mi hermana, ¿no? Entonces,
Isaac estaba actuando mal y aún así, vaya, actúa bien Dios. Eso nos habla acerca de la gracia de Dios, ¿ok? Ahora, la idea de que veamos nosotros que está esta gracia es para que tú y yo nos pongamos a pensar en nuestras vidas, no que solamente pensemos en Isaac, ¿no? Y que digamos, Isaac es aquel que cometía muchos errores y aún así Dios estaba con él. Y yo no soy así. No, tú y yo cometemos errores, tantos como Isaac, ¿sí? Tú y yo dejamos a Dios de lado en muchas ocasiones, simplemente en nuestros pensamientos y si no hasta en nuestras acciones, empezamos a actuar como si fuéramos no creyentes. Aquí la parte importante es recordar que la gracia de Dios continúa. Dios es tan grande y tan bondadoso que a pesar de que sabía que tú ibas a hacer eso, aún así Él te eligió a ti para que fueras salvo. Y por eso permanece junto contigo. Y lo hace, ya veremos al rato, pero lo hace porque todo depende de Cristo y no de ti. ¿Sí? Pero bueno, ahí me voy adelantando. Entonces ahí vamos a quedarnos hasta aquí y vamos a seguir con la historia. ¿Qué pasó entonces? Dios permaneció con Isaac, así como Dios permanece contigo, a pesar de cuando fallamos. Y la forma en la que mostró que permanecía con Isaac fue a través de tres cosas, ¿ok? Primera cosa fue a través de otorgarle ganado, ¿ok? Ganado. Primera cosa, dice el versículo 13. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre. Pues tenía rebaños. Sus rebaños iban creciendo. La segunda cosa que hizo que fuera tan poderoso fue la servidumbre. Llegó a tener mucha gente. Entonces, ¿cómo funcionaba en este momento la riqueza? Funcionaba al tener mucho ganado. Segundo, al tener mucha servidumbre, muchas personas que estuvieran debajo del cuidado de Isaac y que estuvieran sirviéndole a él y por tanto gente que fueran como parte este, de su gente, ¿sí? Porque eso, pues eso servía, por ejemplo, para cuando había guerras. Si iban a combatir personas con personas, necesitabas a personas que estuvieran de tu lado, ¿no? Entonces aquí los siervos estarían del lado de Isaac, ¿no? Entonces esa fue la segunda. Y la tercera fueron los pozos, el agua. Entonces dice el versículo 15, todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron. Ok, entonces ahí, primera parte, van descubriendo los pozos. ¿Cuáles pozos? Los que tenía Abraham. En su momento, Abraham fue partiendo por toda la tierra de Israel. Fue caminando de lugar a lugar y donde iba encontraba los pozos. Aquí, Isaac iba y los encontraba otra vez. Pero lo que pasó en este momento es que, acompañado de esta bendición de parte de Dios, vino una prueba. Entonces vino bendición, pero unida a esa bendición venía prueba. Llegaron los filisteos y empezaron a tener envidia de cómo es que Dios prosperaba a Isaac. Y entonces, ¿qué hicieron? Le empezaron a quitar todas las posesiones. En este caso, los pozos. Empezaron a agarrar los pozos para sí mismos, los robaron y los empezaron a llenar, los empezaron a tapar, ¿sí? Porque lo que querían nada más era que no tuviera él, Isaac, ¿sí? Entonces estaban llevados por envidia. Usualmente lo que haría una persona, cuando no está llevada por envidia, lo que haría es nada más como quiere conseguir cosas para su vida, para subsistir, para estar cómodo, incluso una persona, ¿no? Pero cuando está llevado por envidia, no es solamente yo quiero cosas para mí. Cuando está enviado por envidia, es yo quiero que esté mal la otra persona, ¿sí? La persona que te tiene más que yo, quiero que caiga, ¿sí? Es lo que está pasando aquí con estas personas. Están diciendo simplemente, no solamente quiero yo para mí, sino quiero que la otra persona caiga, ¿sí? Y entonces ahí llega una tercera prueba para Abraham, para Isaac, perdón, ¿sí? Está la prueba de la escasez, porque hay hambre en la tierra. Está la prueba del temor, porque hay gente que lo odia, ¿sí? Y puede atacarlo. Y está la prueba ahora de los conflictos personales. Los conflictos personales. ¿Sí? Noten que esas tres pruebas
son las que ha pasado en este solo capítulo. O sea, se le amontonaron, le llovió sobre mojado, como dicen algunas personas, ¿no? O sea, ya estaban mal las cosas y continuaron empeorando. ¿Ok? Aquí esta parte la quería mencionar porque quiero que noten que es una realidad que puede ser para nosotros. Que tú también te este, quizás te está bendiciendo Dios en algunas cosas, pero con la bendición llegan pruebas y no llega una, llegan múltiples pruebas y se van amontonando una sobre otra, se van agregando una sobre otra. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque ya estás viendo la bendición de Dios y que Dios está contigo. Entonces ya viste que Dios está contigo en lo bueno, pero hace falta ver que Dios está contigo en lo malo, ¿sí? Y tienes que ver la realidad de estas dos cosas a la vez, ¿sí? Que Dios está contigo en lo bueno y Dios está contigo en los momentos malos, ¿sí? Entonces aquí empieza a ver prueba tras prueba tras prueba para Isaac, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿cómo va a reaccionar Isaac? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Les doy una buena noticia, Isaac va a responder bien, va a confiar en Dios. No se muestra del todo su reacción, pero parece ser que su reacción es de constante confianza, ¿sí? Entonces, aquí les voy a decir por qué al rato, pero ahorita vamos a seguir con la historia. Dice, entonces, ¿qué pasó? Dice, versículo 15, todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Dice, versículo 16, entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Y Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de su padre Abraham, y le puso los mismos nombres. Entonces ahí hay un primer indicio de por qué parece que está actuando bien Isaac, ¿no? Que está confiando en Dios. El indicio sucede así básicamente. Cuando el rey de Gerar va y le dice, no te queremos aquí, aléjate. Que hay muchas personas dicen, no estamos seguros del todo si fue malo lo que lo dijo o si fue bueno. O sea, no estamos seguros si fue porque temía Abimelech el crecimiento del poder de Isaac y entonces dijo, no quiero que estés aquí porque podrías tú derrocarme a mí y derrocar nuestra nación. O si lo dijo como una preocupación, como diciéndole, no te puedo defender, mejor vete de aquí, ¿no? Independientemente de eso, noten que la forma en la que actúa Isaac después de que se retira de ahí es que va con seguridad. Va y dice, voy a agarrar los pozos. Los pozos se le fueron dados de parte de Dios a su padre Abraham. Y ahora de parte de Dios va y los recupera Isaac. Y les pone el mismo nombre, decía el último versículo que leímos, el versículo 18. Cuando le pones el mismo nombre, lo que estás haciendo es que estás acentuando que te pertenece y que ya te pertenecía por tu padre en este caso, ¿sí? Entonces Isaac está diciendo, le fueron dados estos pozos a mi papá de parte de Dios. Yo los estoy tomando como míos otra vez, ¿sí? Estoy tomando lo que me pertenece. Entonces ahí está confiando él en Dios y le está saliendo bien la confianza en Dios. Cuando una persona confía en Dios de forma verdadera, Dios va y lo respalda, ¿sí? Dios no es deudor de nadie. Entonces, si tú vas y te entregas de lleno a estar confiando en Dios, ¿qué hace Dios? Dios lo bendice. En este caso, lo bendijo al estar haciendo que todos esos pozos siguieran bien, ¿sí? Entonces siguieran con vida, ¿no? Y lo que sucede ahí es lo que les estaba comentando ahorita. Llega el conflicto otra vez. Entonces está teniendo la bendición de parte de Dios, pero ahora llega lo malo. Entonces estas personas de Gerar básicamente como que empiezan a seguirlo. Entonces dice el versículo 19, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Ahí vemos la bendición.
Ya no solamente es un pozo, ahora es un pozo de su padre, perdón. Ahora es un pozo nuevo. Llega una bendición por completo, ¿no? Está en sequía y está recibiendo una bendición. Y es una bendición nueva. Ahora es para Isaac por completo. Pero unido a esta bendición, llegan dificultades. Dice el versículo 20. Entonces, cuando vieron los pastores de Gerar que tenían un pozo de aguas vivas, los de Isaac, ellos fueron diciendo, el agua es nuestra. Por eso le llamó al pozo Esec. Ahí dependiendo de la Biblia que tengan, podrán observar el significado de la palabra Esec. Esec significa riña, riña, significa conflicto. Entonces, por eso continúa el versículo. Le llamó al pozo Esec, porque habían reñido con él. Entonces, ahí lo que sucede es que nos está narrando básicamente la historia. Estos nombres, básicamente lo que son como un recordatorio de lo que sucedió en el momento. Entonces aquí nos dice, este nombre es para recordar que Isaac tuvo riñas, tuvo constantes peleas, ¿sí? Entonces ahí no sé quién le haya sucedido, hermanos, pero yo creo que a todos nos ha sucedido que en algún momento de bendición viene acompañado por peleas, por riñas, por dificultades, ¿no? Y las dificultades continúan. Dice el versículo 20, porque habían reñido con él. Versículo 21, cavaron otro pozo más, y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sidna. Sidna significa enemistad, significa enemistad. Entonces hubo riña y hubo enemistad. ¿Ok? Ahora, aquí nada más nos menciona dos pozos, pero es muy probable que Isaac continuara y fueran estas riñas constantes. ¿Sí? Pero ahora lo que sucedió es que se puede asumir, como Isaac se mantuvo constante en su confianza en Dios y confió en que Dios estaba con él, aun a pesar de todas las riñas, este, en un momento ya encontró un pozo que fue completamente suyo, que nadie dijo, voy a ir y voy a hacerle pelea a Isaac por él. ¿Sí? Entonces fue victorioso Isaac, porque después de constante prueba, permaneció firme. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 22. Se trasladó de ahí y cavó otro pozo, y no riñeron por él. Ya no hubo pelea. Por eso lo llamó Rehobot. Rehobot significa lugares amplios. Lugares amplios. ¿Por qué? Porque ya estaba teniendo espacio para moverse. Es como una ilustración. Cuando tú estás en constantes peleas, tú estás encerrado, estás entre personas y tienes que estar yendo en contra de alguien constantemente. Pero cuando ya no hay peleas, estás libre. Te sientes tú como en un espacio abierto. Puedes moverte libremente, ¿sí? Entonces lo que estaba pasando aquí. Él ya tenía un espacio para sí mismo. Y entonces dijo, al fin, el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Aquí hay un segundo indicio de que estaba actuando bien Isaac. ¿Cuál es ese indicio? Que cuando vio este espacio, no dijo, al fin ya estoy libre, ya tengo todo lo que quiero, sino que dijo, al fin, fue el Señor quien lo hizo. ¿Sí? Agradeció a Dios. Si tú y yo vemos bendición, nunca podemos olvidarnos de agradecer a Dios. ¿Sí? Tenemos que ser gente que lo recuerda de forma constante. Recuerda que Dios está contigo, bendiciéndote el día de hoy. ¿Sí? Y agradece eso, no lo des por hecho. Muchas cosas las damos por hecho nosotros. El día de hoy, por ejemplo, estoy seguro que te levantaste con un techo, que comiste algo, que te vestiste. Y ese tipo de cosas que son pequeñas para nosotros, son muestras de que Dios está con nosotros el día de hoy, que Dios nos está cuidando. Entonces tenemos que aprender nosotros a agradecerlas, ¿no? Y no darlas por hecho, sino decir, perfecto, fue porque el Señor hizo un lugar para que yo habitara. Fue porque el Señor proveyó para que yo tuviera comida. Fue porque el Señor dio para que yo vistiera y pudiera estar abrigado.
¿sí? Y decirlo de forma constante, fue el Señor. No doy por alto absolutamente nada. Entonces, notan ahí, cuando se encontró con descanso Isaac, ¿qué hizo? Adoró a Dios. ¿Sí? Si tú y yo entonces estamos siendo bendecidos por Dios, descansamos, pero adoramos a Dios. No solo pienses en descansar, adora a Dios. Ahora vamos a terminar con esta historia antes de pasar a la siguiente y noten cómo termina. Dice, de allí Isaac subió a Beerseba. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor de mi siervo Abraham. Y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Que múltiples cosas están pasando aquí. Me gustaría ir en orden, pero para que vean qué es lo que pasó, ¿no? Primero, tuvo otro encuentro Isaac con Dios. Isaac para este momento ha tenido solamente un encuentro, como cara a cara. No son como tal cara a cara, pero es lo que se conoce en la Biblia como una teofanía. Es cuando Dios se le aparecía a una persona, ¿ok? Teofanía, una aparición de Dios, ¿ok? Y esta es la segunda vez que Isaac tiene una de estas apariciones. Entonces está pasando algo, como muy, muy particular, ¿no? El día de hoy, para nosotros, Dios no se aparece de esta forma. Dios aparece a través de su palabra, a través de los mensajes que escuchan en la semana o a través de leer la Biblia, ¿ok? Pero Dios se sigue apareciendo delante de nosotros, solo no como teofanías, ¿ok? Ahora, lo que le dijo en esta aparición fue lo siguiente, fue, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré por amor de mi siervo Abraham. ¿Ok? Quiero que noten algo. Dios se introduce primeramente como el Dios de alguien más, ¿ok? Esta parte es importante sobre todo para nosotros ya en el Nuevo Testamento, ¿ok? En su caso, era ¿por qué? Porque Dios se acercó primero con Abraham y la relación que tenía con Abraham fue la que se formó como un pacto. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Les dije que el término pacto hacía referencia a formar una relación, ¿ok? Entonces, esa relación que Dios estableció fue primero con Abraham y se sostenía por este pacto con Abraham. Entonces, cuando llega Isaac, Isaac llega sobre una relación que ya estaba hecha, que era la relación de Dios con Abraham. Entonces, se acerca primero como el Dios de Abraham, no como el Dios de Isaac, para que recuerde a este Isaac que su relación no depende de sus acciones, depende del pacto que hizo con Abraham. Esa es una buena noticia, hermanos, porque eso significa que en la relación que tenía con Isaac no dependía en lo absoluto de lo que estaba haciendo Isaac, dependía del pacto que tenía ya. ¿Sí? Ahora les digo, esto es algo importante saberlo para nosotros también, porque cuando se presenta con nosotros Dios, no se presenta primeramente como nuestro Dios, se presenta como el Dios de Jesucristo. Que Jesucristo dijo, Él es mi Padre y mi Dios, ¿sí? Y por el hecho de que se formó una relación con Jesucristo cuando Él tomó esta forma humana, se puso como nuestro representante y así formó la relación hombre con Dios, ¿sí? Siento que me estoy poniendo bastante denso aquí, entonces nada más para ser bien, bien claro, lo que sucedió ahí fue Dios se hizo hombre, Jesucristo para que pudiera hacer una relación con Dios. Esto está interesante, ¿no? Dios viene y forma la relación con Jesucristo, ¿sí? Que Jesucristo está representándonos a nosotros. Y entonces esta relación está firme en quién, en Jesucristo. Y tú y yo nos acercamos a Dios por Él. Entonces nos acercamos a Él y decimos, Dios mío, porque eres primeramente el, el Dios de Jesucristo. ¿Sí?
Entonces ya sé que está un poquito denso. Si tienen alguna pregunta de eso, porfa, guárdenla y háganla al final, ¿va? Pero está bien bonito porque eso lo que hace es que nos dice a nosotros, tu relación con Dios no depende de tus acciones. Tu relación con Dios depende de que ya formó una relación a través de Cristo. Que Él dijo, voy a hacer un pacto. Y entonces cuando estaba en la última cena dijo, este es el pacto que se forma en mi sangre. ¿Sí? Entonces, tu relación, mi relación, el hecho de que nos podamos llamar nosotros hijos de Dios y decirle a Dios nuestro Dios, todo fue porque ya se formó esa relación. Entonces, tú y yo podríamos decir nosotros de esta misma forma. Y Dios nos dice entonces, yo estoy contigo por amor de mi siervo Jesucristo. ¿Sí? Es lo que dice el pasaje. Nada más que ahora para nosotros es así. Por amor de mi siervo Jesucristo, yo estoy contigo. ¿Sí? Y aquí está la promesa para el tiempo presente. Ahora, para la idea de esto es que lo apliquemos nosotros a nuestra vida, ¿va? Entonces vamos a intentar hacerlo. Sí, así como con Isaac, nosotros vemos nuestra vida en el tiempo presente, tenemos que poder ver el actuar de Dios, ¿va? En este momento, en el Antiguo Testamento, el actuar de Dios se veía a través de cosas que podríamos decir nosotros son materiales. Entonces, en este momento se veía, por ejemplo, en que consiguió los pozos, consiguió el ganado, consiguió los siervos. ¿Sí? El día de hoy lo podemos observar en parte en las cosas materiales. Puedes pensar tú en tu comida, en tu vestimenta, puedes pensar tú en el techo y decir, Dios está conmigo el día de hoy. ¿Sí? Pero está sobre todo no en lo material, sino en la parte espiritual. ¿Sí? Cuando Dios dice, yo estoy contigo, Él va y nos llena de bendiciones que no se le entregan a las demás personas, ¿no? Un ejemplo claro de esto venía en una de las lecturas que estaba haciendo, que era, por ejemplo, de una persona que cuando estaba junto con su pareja intentando tener un bebé, sucedió que tuvieron una catástrofe y lo perdieron, ¿sí? Pero ese momento, cuando ellos perdieron algo que deseaban tan profundamente, no se sintieron solos en lo absoluto, sino que sintieron que tenían una compañía y un apoyo que era extremadamente grande, el apoyo de Dios. Y entonces narra esta persona que cuando sucedió eso, el doctor mismo lo vio y dijo, estas personas no están viviendo esta situación como la mayor parte de las personas. La mayor parte de las personas se deprimen, se desaniman, decaen, pero esas personas continuaron firmes. ¿Por qué? Y les preguntó por qué. Y entonces ellos les dijeron, fue porque Dios está con nosotros. ¿Sí? Y el doctor fue y no solamente lo tuvo él, sino que también se lo comunicó a las personas que estaban en su, este, se me olvidó cómo se llama, pero con los que trabaja. ¿Sí? Entonces los enfermeros que estaban ahí, los demás doctores, se fueron enterando de esto, ¿no? Entonces les sirvió a ellos de testimonio porque ellos básicamente estaban experimentándolo de forma distinta. También tú y yo pasamos por dificultades, claro que sí, pero Dios está en el momento presente con nosotros y espiritualmente sentimos su presencia. Espiritualmente sabemos que Él nos habla a través de la palabra y sabemos que Él nos oye cuando nosotros oramos. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que tomar eso y decir en verdad, somos gente que es muy bendecida y agradecer profundamente. Y entonces nosotros tenemos que tener dos respuestas. Aquí les van las dos respuestas. ¿Ok? Primera respuesta, adoración. Tú y yo tenemos que responder a saber que Dios está con nosotros, adorándole. Cuando tú veas que tienes esa fortaleza para enfrentar una dificultad, vas a responder, Dios, esto es porque tú eres grande, porque tú eres glorioso. Adoro a Dios. ¿Sí? Y la segunda respuesta es obedeciéndole, obedeciéndole. ¿Ok? Adorándole y obedeciéndole. ¿Ok? Esa es la forma en la que actuó Isaac. Vamos a terminar de leer la historia. Dice el versículo 25. Y allí
construyó Isaac un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Isaac? Un altar. Eso es adoración, ¿sí? Cuando ellos plantaban un altar, lo que hacían ellos era que colocaban un lugar donde le ofrecían a Dios del ganado que tenían. Iban y lo sacrificaban. Entonces, lo que estaban haciendo ellos básicamente era que le entregaban a Dios de vuelta, ¿sí? Eso es adoración. Tú y yo agarramos lo que tenemos, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro ser, y se lo damos de vuelta, entregándoselo a Dios. Lo amamos, le cantamos, le agradecemos, vamos y lo predicamos, le adoramos por completo, ¿sí? Y parte de esa adoración, y la destaco por eso, es la obediencia. Y entonces tú checas a Isaac y se mantiene obediente. Va y continúa confiando en Dios y entonces le dice a sus siervos, vayan y en este mismo lugar caben otro pozo. ¿Y qué crees? Encuentran agua porque estaban obedeciéndole a Dios. ¿Va? Entonces va y adora y, y termina también obediente a Dios. Y tú y yo tenemos que hacer eso. Entonces vemos la realidad que está con nosotros, le adoramos, le obedecemos. Saber que está contigo es lo que tiene que motivar tu obediencia. Para que tú vivas para Dios, necesitas saber que Dios está contigo. ¿Va? Entonces Dios está en el presente y finalmente Dios está en el futuro. ¿Qué diga en el pasado? Dios está en el pasado. ¿Va? Chequen el resto de la historia. Versículo 26. Versículo 26. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército. Y le dijo a Isaac, ¿por qué has venido a mí? Ustedes que me odian y me han echado de entre ustedes. Y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así que dijimos, hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él preparó un banquete y comieron y bebieron. Vamos a quedarnos ahí. Noten qué sucedió aquí. Básicamente, se estaba viendo la prosperidad constante de Isaac. Se vio la prosperidad en que tuvo buena agricultura, tuvo buen ganado, tuvo una gran cantidad de siervos y descubrió varios pozos, ¿no? Y después de que se ha visto todo esto por varios meses, se podría especular qué dicen las personas de Gerar. Van y dicen, esto es el actuar de Dios, ¿ok? Van y dicen, esto está sucediendo porque Dios está con Isaac, ¿ok? Ahora eso es bien, bien importante. Noten la forma en la que sucede, porque también tiene que suceder así con nosotros. Si tú vas y observas tu vida, ¿cuántas cosas vas a nombrar que han sucedido que son buenas? ¿Cuántas vas a nombrar? Aquí Isaac nombró 4, y esas 4 fueron necesarias para decir, veo que Dios está conmigo. ¿Cuántas podrías nombrar tú? Si somos bien honestos, es muy probable que puedas nombrar muchas más que 4. Y entonces tú y yo tenemos que tener la misma reacción que tuvieron las personas de Gerar. Tenemos que decir también nosotros, vemos claramente que Dios ha estado con nosotros, ¿sí? Esa tiene que ser nuestra reacción. Entonces, un ejercicio que tenemos que tener constante es mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás nos ayuda a saber cómo está nuestro tiempo presente y cómo va a estar nuestro futuro. Si miro hacia atrás y veo una gran cantidad de bendiciones y veo que Dios está conmigo, sé que en el momento presente va a estar conmigo también Dios. Y en los momentos que vengan, va a estar conmigo Dios. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que sucede es que mirar los momentos pasados te ayuda a ti a observar cómo es que Dios ha estado contigo. Entonces hay que estar observándolos de forma constante
y no perderlo, ¿no? Y reaccionar de esta forma. Vemos claramente que el Señor ha estado conmigo, que el Señor ha estado con ustedes. ¿Sí? Ahora, lo que pasó en esta historia básicamente es lo siguiente, como en este tiempo, les estaba comentando hace rato, si tú tenías una buena cantidad de gente, podías ir y hacer guerra en contra de alguien más. Estas personas de Gerar, al observar que había crecido tanto de unos meses para ahí, Isaac, empezaron a tener miedo. Entonces empezaron a decir, vamos y hagamos un juramento con él. Ahora piensen en esto. Isaac tenía que responder y decir, ok, voy a hacer un juramento. O podía haber dicho, no, ustedes me maltrataron, ustedes me sacaron de su tierra, ustedes ahorita están débiles, entonces yo no tengo que responder a ustedes. ¿Cuál podía haber hecho? Podía haber hecho esto con facilidad, ¿ok? ¿Por qué entonces no respondió así Isaac? Porque estaba observando claramente que Dios estaba con él y eso motivó su obediencia, motivó a que no actuara de forma rencorosa, motivó a que no actuara con la misma raíz de amargura que actuaron ellos. Ellos actuaron con envidia, que surgió porque decían, nosotros queremos ser más. Aquí Isaac pudo haber actuado de la misma forma diciendo, yo quiero ser más que ustedes. Pero no, cuando estás con Dios, tienes más que suficiente. Y eso motiva entonces que Él diga, no, no solamente sí voy a hacer el pacto con ustedes, sino que va y les hace un banquete. Va y les da a ellos de sus riquezas. Dice el versículo 30. Entonces Él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Entonces fue y Él les entregó. Entonces hicieron algo que sería como en el tiempo pasado, que fue, se hicieron promesas, se quedaron en paz y se formaron ellos entonces como esta relación de amistad entre naciones. ¿Ok? Ahora, para nuestro momento presente, esta parte como tal no es algo que podemos aplicar. La parte que sí podemos aplicar nosotros es sabernos esto. Si observamos nosotros la confianza, más bien, perdón, la relación que hemos tenido con Dios y observamos las múltiples bendiciones, no tenemos por qué nosotros envidiar, no tenemos por qué nosotros luchar contra la gente. Podemos extender nuestra mano en amor y en entrega libremente. ¿Ok? Eso es lo que hizo Isaac y es lo que podemos hacer tú y yo. Al observar que Dios ha estado con nosotros y nunca nos ha faltado nada, no tenemos por qué aferrarnos a lo que tenemos el día de hoy. Podemos entregarlo nosotros libremente. ¿Va? Entonces, ahora sí, vamos a concluir la historia. Vamos a concluir leyéndolo hasta el versículo 33 y vamos a dar unas cuantas conclusiones. ¿Va? Y les quiero hacer tres preguntas que básicamente son como para que este tema nos lo llevemos. ¿Va? Pero vamos a terminar de leer. Muy de mañana, versículo 31, se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Y entonces Isaac los despidió, y ellos se fueron de su lado, en paz. Aquel mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo, porque habían cavado y dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, juramento. Por eso el nombre de la ciudad es Berseba, hasta hoy. Ok. Quiero que noten nada más una última cosita, que fue que después de que él actuó otra vez de esta forma fiel a Dios, la bendición continuó. Y entonces parecería como chiste, ¿no? Pero otra vez aparece otro pozo más. Otra vez se acentúa eso. Si notan, hubieron muchos pozos que fueron saliendo, ¿no? Y este es uno último y ya está en un momento de la historia en el cual ya ni siquiera debería salir, ¿no? Porque nada más es para reafirmar la idea, reafirmarla, pegar. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Dios está con nosotros. Dios está con nosotros primero porque Él está espacialmente en todo lugar. Estaba diciendo la semana pasada, Él ni siquiera está limitado por el espacio. Entonces está más allá de todo lugar.
todo el universo, está Él en todo el universo y aún más allá de todo el universo está aquí Dios. ¿Sí? Entonces Dios está en todo lugar y puedes confiar en eso. Y no solamente está en todo lugar, sino que está en todo lugar para bendecir a sus hijos, para cuidar de ellos, para llevarlos de camino a la santidad, a la vida eterna, a estar viviendo para Él. Entonces, sábete que Dios está contigo. ¿Va? Entonces, tenemos que hacernos tres preguntas. Si ya sabemos esto, tres preguntas. Primera pregunta, ¿crees en verdad que Dios está contigo? ¿Crees en verdad que su presencia está contigo el día de hoy? ¿Crees que aunque no lo puedes tocar, no lo puedes abrazar, no lo puedes ver con tus ojos, en este mismo instante te está viendo? En este mismo instante está aquí, a tu lado, está dentro de ti, está este, inmediatamente junto a ti. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Sí? Si lo crees, tenemos una hermosa noticia, la mejor noticia. Y vamos a poder decir nosotros en el día de nuestra muerte, como aquel pastor que les comentaba la semana pasada, la mejor noticia que tenemos es esta. Dios está con nosotros. ¿Sí? Pero hay que creernos esto. Dios está con nosotros el día de hoy. ¿Va? Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Crees que estará contigo la próxima semana, el próximo mes, el resto del año? ¿Crees que estará contigo toda tu vida? Sí, sí, tenemos nosotros una increíble noticia más. Tenemos que recordarnos esto de forma constante. No solamente está con nosotros ahorita, va a estar con nosotros después. Si está con nosotros en nuestro momento de tentación, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a Él, no entregarnos al pecado, porque si no estaremos pecando con Él ahí, ¿no? Sino pedirle su ayuda, depender de Él de forma constante. Entonces, la segunda. Y la última pregunta, ¿crees que estará contigo en los momentos más bajos de tu vida? ¿Crees que estará contigo en los momentos más bajos de tu vida? No solamente en los altos, sino cuando estás cayendo tú en pecado, o cuando estás cayendo en una enfermedad, o cuando estás siendo atacado por la gente. ¿Crees que estará contigo? Si respondemos que sí a estas tres preguntas, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Un último versículo, Salmo 19, Salmo 16, perdón, versículo 11, dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es lo que tenemos nosotros. El día de hoy que está con nosotros, tenemos delicias, y el día de mañana que seguirá con nosotros y ahora de forma eterna, seguiremos teniendo una cantidad enorme de gozo y de delicias, ¿va? Entonces, hermanos, hay que agradecer profundamente el día de hoy. Vamos a terminar orando. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú eres tan grande, tan bueno con cada uno de nosotros, de tal forma que no nos dejas solos, que tú nos quieres recordar de forma constante que te encuentras aquí, que tu presencia no nos abandona, que aun cuando nosotros nos alejamos, tú sigues llamándonos a que arreglemos nuestra relación contigo, a que nos arrepintamos, a que te creamos y que sigamos viviendo en un gozo junto a ti. Padre, ayúdanos a que esa presencia que sabemos que tenemos sea lo que nos trae a nosotros paz y confianza en este mundo. Que no sea nuestras posesiones, que no sea el dinero o las relaciones que tenemos lo que nos da confianza, sino que sea que te tenemos a ti, Padre. Que te podemos llamar nuestro Dios, que podemos llamarnos hijos tuyos. Padre, ayúdanos a agradecer primero por este tesoro tan grande que tenemos nosotros. Ayúdanos a darnos cuenta al observar todas las veces que has estado actuando en nuestra vida, que no podemos ni siquiera enumerarlas, pero ayúdanos a recordar un poco para que podamos confiar en esta verdad, que sepamos que tú la has prometido para el futuro a través de tu palabra y podemos acercarnos a ella en búsqueda de confianza,
y que lo veamos el día de hoy, que dependamos de ti en cualquier momento. Y siempre, siempre, Padre, que agradezcamos que todo esto sucede porque tu Hijo Jesucristo vino a morir en nuestro lugar, que sabemos que esta relación no depende primeramente de nosotros, sino que depende de la obediencia de tu Hijo Jesucristo, de su grande misericordia por nosotros, porque en vez de dejarnos solos, Él fue y se entregó por cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a agradecer esto y a abrazarlo como una realidad y saber que el día de mañana o dentro de muchos años, cuando tú lo quieras, estaremos en tu presencia ya de forma plena y te vamos a ver cara a cara. Ese va a ser el mayor tesoro que vamos a tener, Padre. Ayúdanos a confiar en eso. En el nombre de tu Jesús te pedimos todo esto. Amén.